Hoy tenemos una charla dirigida por él, que continúa el trabajo sobre las unidades móviles de ictus. Jim, por favor, adelante. Es tu turno. Gracias. Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Siempre me dicen que no empiece disculpándome. Si escuchan perros de fondo. Es mi grupo de apoyo. Bueno, hoy voy a hablar sobre mejorar la trombólisis intravenosa. Quizá algunos de ustedes estén conectados. O quienes estén en la charla y tengan más o menos conocimiento sobre el tratamiento del ictus agudo. Voy a presentar unas diapositivas de contexto. Quiero destacar que hoy me enfocaré en la trombólisis intravenosa. Debo mencionar algunos conflictos de interés. Soy consultor de una empresa de unidades móviles de ictus. Genentech financia un estudio mío sobre una segunda dosis de TNK, de la que hablaré hoy. Soy parte del consejo científico de una compañía que contribuye a crear una prueba para detectar anticoagulantes orales en la orina. Trataré de ser lo más objetivo posible. Pero como señaló el Dr. Setoy en nuestro chat sobre ictus, publicó un artículo reciente en ESVEN sobre los sesgos ocultos, que pueden afectarnos a todos. Por eso, debemos tenerlo presente. Así que intentaré ser objetivo. La primera etapa de la trombólisis intravenosa concluyó en 1995, cuando se aprobó el TPA para el ictus isquémico agudo. Aquí están los investigadores, incluyendo a Patty Bertina y a mí, quien aún trabaja como enfermera en la unidad móvil de ictus, y era coordinadora de nuestro centro en 1995. Demostramos que la trombólisis, por supuesto. Aquí hay una arteria cerebral media ocluida. Aunque el TPA no actúa siempre de manera predecible en estas grandes oclusiones de vasos. Hablaré más sobre oclusiones de gran vaso, en comparación con las de vasos pequeños, en unos minutos. Pero esto es lo que buscamos con la trombólisis. Recanalizar el vaso, por supuesto. Comprobamos que las probabilidades de un buen resultado sin discapacidad aumentan con TPA. En comparación, esta es la línea sin beneficio. Cuando la probabilidad es 1, un valor mayor a 1 supone un claro aumento. Estos son los intervalos de confianza al 95%. Y puedes ver que el beneficio aparece al tratar antes de 180 minutos. Y aumenta si se trata incluso antes. Hubo bastante debate tras la publicación del estudio. Pero al final, la hemorragia es una complicación. Pero, en realidad, el sangrado, aunque es una complicación, no limita el tratamiento. La mayor limitación es que no siempre hay beneficio. Hablaré de eso en un momento. Pero estos resultados iniciales fueron confirmados por otros estudios con miles de pacientes. Y demostraron el beneficio de la trombólisis intravenosa. En estos estudios se realizaron todos estos con TPA, el activador del plasminógeno tisular. Pronto hablaré más de TNK. Pero la tenecteplasa también es un activador del plasminógeno tisular. Tiene una pequeña modificación respecto a la molécula original de activase. No cabe duda de que la trombólisis es eficaz y depende del tiempo. Sin embargo, en esta área, la terapia endovascular ha desplazado el enfoque. Sé que esto suena algo crítico, ya que la terapia endovascular ha sido una revolución para nosotros en la obtención de buenos resultados. Pero respecto al interés de nuestros especialistas y de los ensayos clínicos, y también entre nuestros médicos, buscar pacientes para esta terapia es casi la prioridad, en vez de priorizar la velocidad y encontrar pacientes para trombólisis. Sin embargo, la trombólisis nunca va a desaparecer. Al menos no en un futuro cercano. Sigue siendo el tratamiento más frecuente. Este es un diagrama de calor de la base de datos de Kentucky Cincinnati. Muestra los puntajes de la escala de ictus del NIH. Presenta la frecuencia de esos puntajes.
En pacientes que llegan con ictus isquémico agudo, sabemos que la oclusión de grandes vasos, que son el objetivo de la terapia endovascular, se relacionan con los puntajes en la escala del NIH. No es hasta una puntuación de 10 en la escala NIH o superior que hay alta probabilidad de oclusiones de gran vaso candidatas a terapia endovascular. La mayoría, al menos 2/3, de los pacientes con ictus isquémico que llegan a urgencias no presentan oclusión de gran vaso y pueden recibir tratamiento intravenoso, incluso los que reciben terapia endovascular, especialmente si los trasladan y si hay retraso en el tratamiento. También pueden recibir terapia intravenosa. Voy a explicar cómo optimizar la trombólisis intravenosa. Solo quiero señalar que también es relevante para la trombectomía endovascular. Además, para quienes no son expertos en ictus, es importante saber que pueden ocurrir oclusiones en cualquier sección arterial. Las oclusiones de grandes vasos, que en su mayoría son tratadas con terapia endovascular, suelen ser en carótida y M1, en el segmento proximal de la cerebral media y en la arteria basilar. Estas oclusiones también son candidatas. Como dije, también reciben terapia intravenosa. Las oclusiones de vasos medianos y distales aún no se ha demostrado que sean objetivo de terapia endovascular. Sin embargo, hay interés en llevar las terapias con catéter a lesiones de segundo orden y tercer orden de la arteria cerebral media, así como a las primeras divisiones anteriores y de la arteria cerebral posterior. Esperamos contar pronto con la tecnología para hacerlo. Hasta entonces, se tratan con terapia intravenosa. Todas las oclusiones distales se tratan con terapia intravenosa. Ahora les mostraré algunas cifras, pero en general, solo el 30% de los casos son oclusiones de gran vaso. El resto solo puede recibir terapia intravenosa. Dicho esto, de ahora en adelante, ¿cómo podemos mejorar la trombólisis intravenosa? ¿En la forma en que la hacemos actualmente? Hay 3 formas de hacer esto. Más terapia, terapia más rápida y terapia más fuerte. No tengo tiempo para hablar de más terapia ahora. Voy a saltar ese tema. Eso es tema para otra charla. Pero basta con decir que si lográramos duplicar solo cerca del 10% de los pacientes con ictus isquémico agudo llegan a tiempo y llegan a hospitales aptos para recibir tratamiento, ya sea por vía intravenosa o endovascular. Quizás ahora algo más del 10%, quizá hasta el 15%. Si logramos duplicar ese porcentaje, tendría más impacto que cualquier cosa de la que hablaré, ya sea acelerando o potenciando el tratamiento. Pero como dije, eso da para otra charla. Si queda tiempo, quizá lo comente al final. Las diapositivas no avanzan. Bueno, por alguna razón. No avanzan las diapositivas. Pasen a la siguiente. Solo puedo ir hacia atrás. Vale. Gracias, quien haya ayudado. ¿Listo? Ahora, vamos más rápido. Esto se logra con unidades móviles de ictus. Las unidades móviles de ictus no tienen que ser lujosas. Es, básicamente, una ambulancia con un tomógrafo a bordo. Con médico, enfermera, técnico en tomografía. Y 1 o 2 paramédicos. El médico puede ser reemplazado, o no. Puede estar en la ambulancia o asistir por telemedicina. El tomógrafo es móvil. Y hace angiografías de buena calidad ahí mismo. Ya vimos que
La trombólisis intravenosa está relacionada con el tiempo. En una diapositiva anterior, parecía que era una relación lineal. Pero con más datos de quienes se tratan en la primera hora, vemos que en realidad no es tan simple. De hecho, si atendemos antes, aumentan mucho las posibilidades de una buena recuperación. Y solo podemos lograrlo llevando el tratamiento directamente con una unidad móvil de ictus. ¿Cómo funcionan estas unidades? Cuando entra una llamada de emergencia, sale la unidad móvil junto a los bomberos. Llegamos juntos al lugar. Y si el paciente está teniendo un ictus, los suben a la unidad móvil de ictus. Hicimos un estudio. Y otros también lo han hecho. Si los bomberos atienden al paciente en la ciudad, suele tomar entre 15 y 20 minutos para preparar al paciente y sacarlo de la escena. Luego lo llevan a urgencias. Allí suelen pasar entre 30 y 45 minutos de tiempo desde la llegada hasta la administración. En la sala de emergencias, haciendo la tomografía y comenzando el tratamiento. Si llegamos con la unidad móvil de ictus, en los próximos 15 o 20 minutos, podemos atender al paciente ahí mismo. Durante ese mismo intervalo, los bomberos trasladan al paciente. Nosotros lo estamos tratando. Así, eliminamos el tiempo de espera habitual en urgencias. Esos son entre 30 y 45 minutos en ciudades. Pero en los centros de ictus, muchos dicen: no hace falta una unidad móvil de ictus, porque hay un centro especializado. Varios centros especializados o centros primarios. Y podemos llevar al paciente al hospital en pocos minutos. Pero olvidan que podemos atender al paciente ahí en minutos. Reducimos completamente el tiempo entre llegar y recibir tratamiento. Todos los estudios con estas unidades muestran beneficios similares. Se ahorran entre 30 y 40 minutos. Realizamos este estudio y lo publicamos. 7 centros en Estados Unidos hicieron lo mismo después de nosotros. Esto se publicó en el New England Journal hace algunos años. No entraré en detalles de los datos, pero quiero destacar algunos aspectos del manejo estándar. Esto no es TPAO. Pacientes que pueden recibir terapia intravenosa y que son atendidos por bomberos. A diferencia de quienes reciben atención más rápida en una unidad móvil de ictus. Unos 30 minutos antes, se nota una mejoría en los resultados. Incluso con unidades móviles de ictus. Y con estos mejores resultados, quisiera destacar en esta diapositiva, y lo recalco una vez más, solo poco más del 50% de los pacientes logra un resultado normal, o casi normales a los 90 días. Podemos hacerlo mejor. El principal beneficio de las unidades móviles de ictus es tratar pacientes en la primera hora. Esto fue 10 veces más común en este grupo. Este es un mapa de calor de pacientes tratados en la primera hora, en comparación con los tratados después o en urgencias. Ahí solo el 3% recibió tratamiento en la primera hora. Con la unidad móvil de ictus, hay 10 veces más probabilidad de recibir tratamiento en la primera hora. Y si consideramos a todos los pacientes tratados, y comparamos los tratados en la primera hora con los que recibieron tratamiento después de la primera hora, tomas como referencia tus resultados con quienes recibieron tratamiento en esa primera hora. Si son tratados después de la primera hora, la probabilidad de buen resultado disminuye gradualmente. Pero si logran tratarse en la primera hora, no hay un aumento gradual, sino un aumento muy rápido en la probabilidad de recuperación. Tanto así, que si se trata a un paciente antes de 50 minutos, la probabilidad de recuperación total es del 80%. No son AIT. Son ictus prevenidos porque son pacientes a los que después se les confirma que sí tuvieron un ictus, porque se vio una oclusión arterial, o presentaron una lesión en la resonancia, aunque quedaron con discapacidad. Como mencioné, si hay una unidad móvil de ictus en la ciudad y centros de ictus cercanos, se acorta el tiempo puerta-aguja.
Ese es el gran beneficio de las unidades móviles en la ciudad. Lograr tratar a los pacientes en la primera hora. La unidad móvil de ictus llega. Traslada rápido al paciente al centro especializado integral. O al centro de ictus. Pero antes. Aplica la TPA intravenosa en el sitio. Ojalá dentro de la primera hora. Desde el inicio de los síntomas. Una pregunta frecuente. Es si las unidades móviles funcionan en zonas rurales. Y ahí es donde se logra tratar a más personas. En una zona rural. El paciente está aquí lejos de un centro especializado. Donde pueden recibir tratamiento. Si la unidad móvil de ictus parte del centro lejano. Al mismo tiempo, los bomberos recogen al paciente alejado. Se encuentran a mitad de trayecto. Lo atienden ahí mismo. Ya sea en la carretera o en algún estacionamiento. Y luego lo trasladan al centro. Con esto ganas aún más tiempo. Imagina que el traslado toma 1 hora. Y logran encontrarse a mitad de camino. Ahorras 30 minutos de traslado. Además del tiempo al iniciar el tratamiento. Esto ya se comprobó en Gainesville. Allí están rodeados por 6 condados rurales. Gainesville no es una ciudad grande. Para que su unidad móvil siga activa. Atienden casos en el área metropolitana. Y en los 6 condados rurales cercanos. Descubrieron que, al atender a un paciente en estos condados, ahorran casi 2 horas. Desde la alerta hasta el tratamiento. En estas zonas rurales. Solo pasan 41 minutos. Si lo hubiera trasladado el cuerpo de bomberos. El tiempo es de casi 100 minutos. Se ahorra casi 1 hora, en vez de solo 30. O los minutos que solo se logran ahorrar en zonas urbanas. Aunque quería señalar que uno de los objetivos es tratar a más pacientes. Y para eso, se deben crear unidades móviles en zonas rurales. Esta diapositiva se suponía que estaba oculta. Pero muestra un análisis geoespacial reciente. Que hizo Ryan Rample para Texas. Como dije, esto tarda unos 90 minutos. Más o menos, cuando el traslado lo hace bomberos. Si tuviéramos 14 unidades móviles de ictus estratégicamente distribuidas en los centros especializados del estado. Y si contemplamos un margen de 90 minutos, se podría tratar al 100% de la población de Texas. Si llaman al 911, teóricamente recibirían tratamiento. Teóricamente tratado. Dentro de las 3 horas desde los primeros síntomas. Eso es todo sobre cómo agilizar la atención. En mi opinión. Es una forma muy efectiva de mejorar la trombólisis. Y es lo que hemos estado apoyando. Y proponiendo desde hace años aquí en Houston. Y demostrando con nuestra unidad móvil de ictus. Ahora bien, ¿qué pasa con un tratamiento más potente? Como dije, si no se trata en la primera hora. Al menos la mitad de los pacientes no tendrán buen pronóstico. Incluso con tratamiento en la primera hora. También hay pacientes que no mejoran. Esto se debe a no lograr la recanalización parcial. O total. Como verán. Solo la mitad logra recanalización con trombólisis. ¿Por qué pasa esto? El coágulo puede extenderse. Y también puede fallar la reperfusión en la microcirculación. Incluso abriendo la arteria. El coágulo puede volver a formarse o extenderse. O podría no lograrse la reperfusión en la microcirculación. Volveré a eso en un momento. Sabemos que recanalizar la arteria principal mejora el pronóstico. También sabemos que cuanto antes, mejor. Esto viene de estudios con ultrasonido precoz.
muestran desde el inicio de los síntomas. Y la probabilidad de un buen resultado. Este es el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta que se logró la recanalización. Y aquí, la probabilidad de un mejor resultado. Mientras antes logremos abrir la arteria. No solo importa cuando iniciamos el tratamiento, sino a qué velocidad se reabre la arteria. Cuando hay mejores resultados al tratar pronto. Es por la recanalización. Así actúan los trombolíticos. El tiempo desde los primeros síntomas está relacionado con la probabilidad de lograr abrir la arteria. Si tratamos antes al paciente, más fácil es reabrir la arteria. Todo esto está conectado. Pero ahora contamos con datos que lo demuestran. Pero esto es algo importante que quiero señalar. Que, si tratamos antes de 3 horas, la mayoría de veces que aplicamos trombólisis intravenosa, la probabilidad de éxito es solo del 60%. Si los tratamos antes, es mucho más probable abrir la arteria. Como dije antes. Pero aquí es donde estamos. Con la mayoría de nuestros pacientes en urgencias. Cuando damos trombólisis intravenosa, solo logramos abrir la arteria en un 60%. Ahora no hablamos solo de oclusiones de gran vaso. Estamos hablando de todas las oclusiones. Detectamos esto con ultrasonido, desde el principio. Cuando aplicamos Doppler transcraneal por primera vez. En urgencias. Encontramos que estas son las proporciones de pacientes que no recanalizaban en absoluto. Otros tenían recanalización parcial. Lograron recanalización completa. O tuvieron recanalización completa y luego reoclusión. Si sumamos los que reocluían o no recanalizaban, es casi el 50%. En resumen, todas estas cifras rondan el 50%. Vamos a abrir la arteria con trombólisis 4. Eso aumenta las probabilidades de buen resultado. Esta paciente fue tratada hace 2 días en la unidad móvil. Tiene 95 años. Por eso no siempre logramos el beneficio total de la trombólisis 4. Mujer, 95 años. Ingresó con puntuación NIH de 21. Y oclusión de la cerebral media proximal. Eso es fácil de ver. Recibió TNK en la unidad móvil. Poco más de 1 hora tras los síntomas. La angiotomografía se realizó en urgencias. En ese momento, presentaba esta oclusión. Se decidió no llevarla. Por su edad y su voluntad anticipada. No fue candidata a terapia endovascular. Después, se le hizo otra angio-TC. Unas horas después, su puntuación en la escala NIH mejoró. Pero la oclusión se desplazó hacia M2. El coágulo avanzó distalmente. Esto es recanalización parcial. ¿Fue recanalización completa y reembolización? Pero el hecho es que es recanalización parcial. Que logramos muy frecuentemente con trombólisis intravenosa. No solo eso, los coágulos pueden extenderse. El coágulo principal puede moverse hacia una zona más distal. Esto se ve en las imágenes de susceptibilidad. Aquí vemos una resonancia al ingreso. Se observa el coágulo. Y en el control, se ve un coágulo sin señal de susceptibilidad. Lo mismo aquí. Se mueve hacia una zona más distal. Aquí está en una zona proximal. Y aquí, se observa más distal. La migración más distal del coágulo. Empeora el cuadro neurológico. Los coágulos cambian con el tiempo. Se realiza un Doppler transcraneal. O una angiotomografía en la sala de urgencias. Si se repite unos minutos después, el resultado puede cambiar, se den o no trombolíticos. Y si se administran trombolíticos, es aún más probable que cambie. Haciéndose más distal o fragmentándose. Y una vez más, gracias al Dr. Barreto. Por esta diapositiva que he utilizado durante años. Este es un paciente con oclusión de la arteria cerebral media. En la fase tardía, se nota la falta de perfusión. Tras la trombólisis,
La arteria ya está abierta. Pero el flujo en la microcirculación sigue muy lento. Esto fue descrito como Noreflow hace años por Adelbert Ames en paro circulatorio total. Al detener por completo la circulación. Creo que era en primates. No lo recuerdo. En cualquier caso. Luego realizamos la reperfusión en los animales. Pero no hubo reperfusión en la microvasculatura de la corteza. Los vasos seguían obstruidos. El flujo nunca se restableció allí. A esto se le llama fenómeno de no reflujo. Y es muy probable que esto también ocurra, al menos en parte, incluso tras reocluirse las zonas más centrales, donde el flujo es mínimo. Ese es el problema. La trombólisis intravenosa funciona. Funciona mejor si actuamos rápido. Aunque no siempre da resultado. Eso nos lleva a buscar alternativas más eficaces. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué estrategias existen? ¿Y si usamos una dosis más alta? Solo hemos usado 0,9 mg/kg por vía intravenosa. Con Activase o 0,25 mg/kg de tenecteplasa. ¿Cómo sabemos si una dosis mayor no sería mejor? No tenemos mucha información con Activase o TPA, porque los estudios piloto fueron muy limitados. Pero estos son los datos de los ensayos piloto con TPA4. No ocurrió hasta pasar 0,85. Al superar 0,85 mg por kilo. No hubo hemorragias antes de ese punto. Pero al subir de 0,85 a 0,95, empezaron a aparecer hemorragias. ¿Por qué usamos 0,9 y no 0,85? Lo redondeamos. Pensamos que sería más difícil calcular 0,85. Lo dejamos en 0,9. Y así se eligió el 0,9. Al bajar la dosis. Como suelen hacer en Asia. Aunque creo que ahora es menos común. Puede haber menos sangrado y algo menos de eficacia. Pero en general, estábamos contentos con el 0,9. Pero no hay evidencia de que subir la dosis sea mejor o más seguro. Se presentaba sangrado. ¿Y con TNK? Fue un estudio temprano de Clark-Halley, en el que participamos. Usamos dosis altas de TNK. Llegamos hasta 0,5. Pero ya había sangrado. Al pasar de la dosis de 0,25 y subir a 0,4. Y al llegar a 0,5. Aumentó el sangrado. Después, se hicieron más estudios. Por ejemplo, el estudio NOR-TEST. Y otros que probaron dosis de 12 y 25 y 0,4. Observamos que no había mayor eficacia al aumentar la dosis de 12 y 25 a 0,4. En comparación con solo TPA. Sin embargo, los estudios sugirieron más sangrado. Eso es lo que sabemos de las dosis más altas. En conclusión, creo que aumentar la dosis no es la solución. ¿Qué pasa con medicamentos trombolíticos mejores? Teníamos muchas esperanzas de que la tenecteplasa fuera superior, pero en realidad no es inferior. Ahora todos usamos tenecteplasa, como ya dije. También es un activador del plasminógeno, y es más práctico. Pero los datos muestran que al alcanzar una puntuación de 0,1 o 0,2 con alteplasa frente a tenecteplasa, no hay diferencia. Esta diapositiva la mostré hace algunos años. Siempre dije que un empate es como besar a tu hermana. Dejemos de enfocarnos tanto en la TNK. Mejor busquemos algo más innovador. Vienen medicamentos nuevos en camino. Tenemos también la antiplasmina alfa 2, que no usa activador tisular de plasminógeno, sino que bloquea procesos en el plasma.
puede tener el mismo efecto. Quizá más seguro o eficaz. Se están llevando a cabo estudios. Además, se investigan fármacos para el factor von Willebrand. Por ahora, no tenemos un nuevo trombolítico que funcione mejor que Activase. ¿Podremos realmente marcar la diferencia? Tal vez un trombolítico mejor de mejores resultados. Pienso que el beneficio sería limitado. ¿Y si combinamos trombolíticos y antitrombóticos? Eso lo probamos en el estudio MOST. En las últimas fases, combinamos TPA o TNK con argachaban, el inhibidor directo de trombina. Argachaban o heptafibetide. Usamos dosis que funcionaron en estudios piloto y que parecían ser seguras. Estos fármacos se aplicaban durante o justo después de TPA o TNK. Aún había trombolítico activo cuando se dieron estos medicamentos. Ahora sabemos que la terapia dual antiplaquetaria es efectiva. Si será después de trombolíticos. Estudios recientes en China demuestran que iniciar la terapia antiplaquetaria dual poco después de los trombolíticos previene el deterioro neurológico. Además, un estudio reciente también muestra que acaba de publicarse en el New England Journal que el antagonista GP2B3A, tirofiban, también previene el deterioro neurológico si se administra después de trombolíticos. Así que, probablemente, creo que es una estrategia que sí funciona. Iniciar la terapia antiplaquetaria antes de las 24 horas. Deberíamos hacerlo antes. Pero no creo que esto potencie la trombólisis, ni que prevenga realmente la reoclusión. Puede que ayude a evitar la reoclusión, pero no actúa sobre la microcirculación, ni potencia el efecto lítico de la trombólisis. Estas terapias previenen eventos secundarios que comenzamos tras la trombólisis intravenosa. ¿Qué ocurre si extendemos la terapia endovascular? ¿Más allá de la oclusión de gran vaso? Eso también lo hemos intentado. En estudios con terapia endovascular aplicada a MIVOs. Todos nuestros especialistas en ictus conocen estos estudios. Que demuestran que, usando la terapia endovascular en vasos pequeños, con la tecnología actual, aparecen complicaciones y no se ve beneficio. ¿Se puede hacer mejor? Creo que sí. Eso espero. No soy intervencionista. Pero pienso que mejores catéteres pueden ayudarnos con los MEVO. Pero señalaré que los MEVO representan solo aproximadamente el 20%. Como máximo, de nuestras oclusiones en vasos pequeños. O de los pacientes aptos para terapia endovascular. Creo que esto lo tenía en una diapositiva. Sí, creo que estaba en la primera diapositiva. Los LVOs son cerca del 20% de los candidatos a terapia 4. Los MVOs suman más o menos otro 20%. En conjunto, ambos representan entre el 40 y el 50% de nuestros pacientes. Sin embargo, la mitad de los candidatos a trombólisis tienen oclusiones distales, más allá de nuestro alcance. Y no podemos llegar con los catéteres. Por eso, no creo que la terapia endovascular sea la solución total para mejorar la trombólisis. Entonces, ¿qué creo que son las claves? Creo que sumar más trombólisis a la terapia endovascular en LVOs es una opción muy prometedora.
Esto se vio en el estudio Choice. Ahí, tras la terapia endovascular, se administró alteplasa intraarterial. Y vieron mejoras muy significativas con esa combinación. La mitad ya recibió alteplasa intravenosa antes de la terapia endovascular. Y, lo fundamental, fue seguro. No hubo diferencias en la seguridad entre los que recibieron o no terapia intravenosa. Simplemente para comprobar si recibieron terapia intravenosa antes de la terapia endovascular. Creo que dar trombolíticos no es el tema principal de mi charla, ya que hablo de trombólisis sistémica intravenosa. Pero creo que administrar trombolíticos intraarteriales tras la terapia endovascular sin duda es una estrategia que merece más estudio. También hay que investigar la dosis. En estos estudios usaron cerca de un cuarto a la mitad de la dosis intravenosa. Pero la concentración es mayor en el coágulo. ¿Qué otras opciones hay? ¿Quizá dar más de una dosis? Ya lo mencioné antes. Hay datos que lo respaldan. Se realizó un estudio sobre esto. Hubo un estudio previo en pacientes con oclusión de gran vaso. Con oclusión persistente de gran vaso. Creo que se hizo en el Caribe. Allí no tenían acceso a tromboendovascular. Por eso se administró una segunda dosis de TPA en pacientes con oclusiones de grandes vasos. Y en ese estudio pequeño se publicó en Stroke hace unos 10 años. Era una serie pequeña, pero con buenos resultados. Mostró que era seguro y que mejoraba los resultados. Luego, el Dr. Choson, que, por cierto, no conozco, publicó un estudio en Francia en 2024. Participaron 2 centros. Todos los pacientes eran aptos para terapia intravenosa. Se confirmó oclusión arterial en la resonancia. No recibieron terapia endovascular. En un centro dieron alteplasa intravenosa. Ese era el tratamiento estándar. En el otro centro, repitieron la resonancia a la hora. Si aún había oclusión arterial, daban la dosis completa de tenecteplasa. Unos 150 pacientes por grupo. Con doble terapia. Las tasas de recanalización aumentaron mucho. Sin diferencia en hemorragias. Más pacientes lograron un resultado excelente. Es prometedor, pero no fue un ensayo aleatorizado. Los pacientes fueron seleccionados por propensión. Pero es intrigante. La farmacocinética de la TNK lo respalda. Primero, como mostré antes, suele quedar un coágulo residual. Si persiste un coágulo residual, la TNK logra su mayor efecto a los 30 minutos. El TPA y la TNK se unen al instante. Cuando se administra, se une de inmediato a los receptores de fibrina. Luego se elimina con rapidez. El efecto máximo se alcanza a los 30 minutos. Su vida media en sangre es de unos 30 minutos. Si queda coágulo, o vuelve a formarse, quiere decir que todavía hay material en la circulación para administrar más TNK. O puede administrarse cuando el medicamento empieza a eliminarse del coágulo y continúa eliminándose. A los 60 minutos, solo queda el 15% de TNK en sangre. Como ya dije, el coágulo sigue presente en la mitad de los casos. Dar una segunda dosis sería sensato y seguro. Unos 45 a 60 minutos después de la primera dosis. Esa es nuestra propuesta. Tenemos un estudio registrado. Por fin terminamos el papeleo. Aprobamos el presupuesto y todo quedó listo. Arrancamos oficialmente el 11 de agosto.
No son pacientes con LVO ni candidatos a EVT. Deben tener un ictus incapacitante. La primera dosis debe darse en las primeras 3 horas. La segunda dosis se aplica antes de las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. La tomografía debe descartar hemorragia. El paciente llega, sea en la unidad móvil de ictus o en urgencias. Cumplen los criterios estándar. Se administra TNK. Si la escala NIH es mayor a 6, se solicita consentimiento informado. Seguimos evaluando con la escala NIH. A los 45 minutos, si sigue arriba de 6, son candidatos. Pueden mejorar y después empeorar. O empezar con 20 y bajar a 6. Pero si después de 45 minutos siguen 6, hacemos otra tomografía para confirmar que no hay sangrado. Entonces siguen siendo candidatos. Si es así, reciben una segunda dosis. En ese momento, los inscribimos en el estudio. Después, hacemos el seguimiento habitual. Y el principal resultado es el sangrado sintomático. Solo incluiremos a 20 pacientes para demostrar que no hay un aumento significativo del sangrado. Tal vez se pregunten: ¿por qué no hacemos otra angio-TC o angio-RM? Primero, por practicidad. Repetir el estudio solo mostraría si el coágulo sigue. No logramos hacer la angio-RM lo suficientemente rápido para valorar si necesita otra dosis. Además, la angio-TC usa mucho yodo para los riñones. Y también mucha radiación. Pero lo más importante, el 50% de los pacientes candidatos a terapia intravenosa pueden tener coágulos residuales. Y ese coágulo puede no verse en las imágenes. Podría ser distal. Se excluiría a un gran porcentaje de pacientes. Si hacemos este estudio y vemos que es seguro, y luego hacemos otro estudio, y tal vez ese estudio no sea positivo, y debamos enfocar mejor el estudio. Pero creo que esta estrategia puede ser algo que podría usarse en cualquier hospital, siempre que se administre TPA intravenoso. Así sería una opción mucho más general que si dependiéramos de imágenes para seleccionar pacientes. Por eso organizamos el estudio de esta manera. La terapia intravenosa no desaparecerá. Es una terapia efectiva, pero solo beneficia al 10% de los pacientes con ictus isquémico. Y al menos la mitad de los pacientes tratados sigue discapacitada. Como dije antes, tratar al doble de pacientes tendría más impacto que cualquier nuevo cambio en la terapia intravenosa. La educación comunitaria funciona, pero su éxito es limitado. No tengo tiempo para entrar en eso. Pero creo que hay que buscar maneras de tratar a pacientes con DOACS. El 20% de nuestros pacientes podría recibir terapia intravenosa. Pero no podemos, porque toman DOACS. Eso hay que solucionarlo. Y claro, quizá podamos usar tecnologías de alerta temprana y contar con más unidades móviles de ictus. Creo que acelerar la terapia intravenosa es la mejor estrategia para mejorar la terapia. Y las unidades móviles de ictus han probado su eficacia. Tienen un buen costo-beneficio. Pero falta resolver el tema del reembolso. ¿Y en áreas urbanas? Creo que tratar en la primera hora es lo ideal, al menos dentro de las 2 primeras horas. Ahí es donde sucede lo más importante. En áreas rurales, las unidades móviles pueden ampliar la atención y hacer aún más rápido el tratamiento que en las ciudades. Así se ahorra todavía más tiempo. Y el futuro está en terapias más potentes. Creo que hay que estudiarlo más. Creo que la discapacidad residual está claro que se debe a un coágulo residual en la macro o microcirculación. Los datos preliminares muestran que trombolíticos intraarteriales adicionales en pacientes que están recibiendo terapia endovascular o administrar una segunda dosis intravenosa es seguro. También quiero destacar: no hay pruebas de que la dosis intraarterial sea mejor que la intravenosa. Como ya mencioné, el medicamento llega al coágulo de todas formas.
y actúa sobre la fibrina al instante. Si el catéter ya está colocado, puedes aplicarlo directamente por vía arterial. Pero consigues lo mismo llevando el medicamento al coágulo. Con una segunda dosis intravenosa. Creo que la estrategia de una segunda dosis es segura. Y podría funcionar. Gracias. Me detengo aquí. Y con gusto respondo preguntas. Gracias, Sean, por invitarme. Sé que los becarios ya han escuchado esta charla varias veces. Pero quizás, con insistencia, alguno se anime. O incluso dos quieran explorar más estas estrategias. Porque yo ya no participaré en estudios futuros. Terminemos el estudio piloto. Y pongamos el tratamiento en marcha. Y ojalá logremos su aprobación. Para que después puedan demostrar su eficacia. Estoy listo para responder preguntas. Muy bien, Jim. Ya están llegando varias preguntas. La primera pregunta es: Alberto Matt dirige el programa de Ictus en El Paso. ¿Qué se puede hacer para que la unidad móvil de Ictus sea mejor aceptada? ¿Y cómo lograr que se use más la unidad móvil? ¿Para llegar a más personas en la comunidad? ¿Sin aumentar el presupuesto? El Paso ya cuenta con una unidad móvil de Ictus. Así es. La verdad, no conozco la situación en El Paso. Primero, la ubicación de la unidad móvil. Hay dos puntos clave. 1. Debes lograr que todos los departamentos de bomberos de la ciudad trabajen juntos. Tampoco sé cómo es esa situación. Creo que en El Paso hay un solo cuerpo de bomberos. Pero si compiten, como pasa en Denver. La unidad móvil de Ictus de Aurora en Colorado no puede atender pacientes que ya atiende el cuerpo de bomberos de Denver. Resolver ese conflicto es todo un desafío. Y también están los hospitales rivales. Algunas unidades pueden ser reacias a posicionarse cerca de un hospital competidor, porque temen ser acusadas de quitarles pacientes. Pero si ese hospital colabora contigo, y puedes llevar pacientes a cualquier hospital con la unidad móvil, y no hay resistencia de su parte, entonces puedes estacionar la unidad móvil donde se concentran los pacientes. Eso es clave. Es lo más importante. También hay que entrenar siempre a los operadores. El despacho es el punto débil del programa. Si el operador no detecta el ictus, no sale la unidad móvil. Además, muchos accidentes cerebrovasculares. Probablemente son al menos la mitad de nuestros pacientes, a quienes no nos envían. Los bomberos llegan al sitio. Identifican que es un caso de ictus. Y nos llaman. Por eso, es clave capacitar a los despachadores para que nos llamen. Y también a los paramédicos, para que nos contacten si ven un ictus. Y eso no los ha desanimado. Así que puede que eso responda a su pregunta. Eso es lo que hacemos en Houston. Para estar siempre activos. Estoy viendo los mensajes sobre el fibrinógeno. Es posible. Me parece una idea razonable. No estoy seguro de que un nivel bajo de fibrinógeno me haga detener el tratamiento. No contamos con datos suficientes. Quizá valga la pena intentarlo. Estamos midiendo TEG en los pacientes. Vamos a hacer un TEG para ver si hay correlación con el sangrado. Porque el TEG indica cuánta trombólisis hay en el cuerpo. Pero creo un marcador para medir la cantidad de actividad lítica en el paciente cuando se da la segunda dosis, para ver si hay relación con el sangrado. Sería una buena opción. No hemos medido el fibrinógeno, pero podría ser útil. Creo que la siguiente es de Farzan, de Baylor Scott & White. Gracias por la presentación. Estuvo increíble. Solo tengo dos preguntas breves. En el estudio con dosis repetidas, tal vez ya lo mencionó, pero, ¿van a excluir a quienes usan Duanti u otros antiagregantes?
Y la otra pregunta es: cuando hay embolias pulmonares. Embolias pulmonares grandes que afectan el corazón derecho. Que son tratadas. Los especialistas en radiología intervencionista les administran una infusión de TPA. ¿Eso se podría aplicar aquí? Creo que eso no se ha probado en ictus. Pero quizá podría investigarse. Así se vería si el coágulo se disuelve. Si se observa mejoría. Sí, creo que una infusión de con TNK, como sabes. No es necesario administrar una infusión. Eso es lo que usamos actualmente. Con TNK, quizá haya otras formas de administrarlo. Además de una segunda dosis. Creo que es lógico dar la segunda dosis. A los 4560 minutos. Pero una infusión de Activase también es viable. Has mencionado algo importante. Hay muy pocas otras enfermedades que tratamos con una sola dosis. Incluso los antibióticos más efectivos solo funcionan en los casos más sensibles. Por ejemplo, en la sífilis temprana. Basta una dosis de penicilina. O en faringitis estreptocócica temprana. No sé si eso sigue siendo así. Pero casi siempre damos varias dosis. De los tratamientos más efectivos. Es lógico pensar que un tratamiento continuo sería útil en el ictus isquémico ahora. ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Por infusión, quizá? Tal vez eso funcione mejor. Con TNK. Lo más lógico son 2 bolos. Pero sí, es un estudio piloto centrado solo en el sangrado. Nos aseguramos de excluir a pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, si alguien ha tomado doble antiagregante. No lo incluimos en el estudio. Se suspenderán los antiagregantes durante 24 horas tras el tratamiento. Y no incluye a pacientes con deterioro cognitivo. Por temor a incluir pacientes con por si tienen amiloide, al menos en esta fase. Creo que sigue Alicarrol. Muchas gracias, Dr. Grada, por esta charla excelente. Tengo un par de preguntas. La primera es sobre la unidad móvil de ictus. Y sobre sus pacientes. ¿Su equipo atiende a esos pacientes con casos complejos, como la pérdida de visión sin dolor? Por ejemplo, una posible oclusión de la arteria retiniana. ¿O casos de mareo aislado en la unidad móvil? Y la otra pregunta es sobre la dosis doble de TNK. Disculpe, pero debo mencionar el elefante en la sala. ¿Y qué hay de los pacientes con ictus simulados? ¿Hay algún plan para evitarlo? ¿O debería comentarlo? Si tengo una discusión con mi esposa, ¿debería manejar hasta la unidad móvil de ictus? Y de repente mi brazo y pierna vuelven a moverse solo para que me den doble TNK. ¿O hay algún plan para prevenir eso? Bueno, cuando Heinrich estuvo presente. Y aprovecho para reconocer a Heinrich y a Klaus Fassbender. Porque realizaron los primeros estudios con estas unidades. Y cuando presentaron sus resultados, lo primero que me pregunté fue: ¿cómo sabes, en tu prisa por atender a estos pacientes? Y solo hacer una tomografía, que la mejoría no se deba. ¿A qué estás tratando más casos que no son ictus? El trabajo es igual de bueno. ¿Al diagnosticar al paciente en la unidad móvil? En nuestro estudio, comparamos el tratamiento en la unidad móvil y en urgencias. El porcentaje de diagnósticos erróneos fue del 9% en ambos. No atendemos más casos no auténticos en la unidad móvil. Ni esos casos terminan después en urgencias. De hecho, este año he comprobado que he trasladado pacientes a urgencias que no atendí en la unidad móvil. Y luego son atendidos en urgencias por nuestros especialistas en ictus. No es una crítica. Creo que hicimos un estudio, Sean. Creo que tú participaste, si mal no recuerdo. 2 neurólogos fueron a urgencias al mismo tiempo. Y decidieron por separado si tratar o no al paciente. Solo coincidieron en el 80% de los casos. Siempre hay subjetividad al decidir si usamos trombolíticos en un paciente. Y vamos a tratar pacientes. Sobre los casos que imitan un ictus, la tasa. Ningún estudio realizado hasta ahora sugiere que haya más tratamientos a estos casos. En las unidades móviles.
que en las convencionales. Si vamos a usar doble dosis de TNK. Solo con criterios clínicos. Probablemente. Sin necesidad de ver una oclusión arterial. Trataremos algunos casos que en realidad no son ictus. Por eso es tan importante demostrar que es tan seguro como dar una sola dosis. O al menos, no es mucho menos seguro. Tenemos más preguntas en el chat. Mi mayor duda con la trombólisis precoz. Y al incluir K para M1. El coágulo puede dividirse en 2M2. Esto alarga el procedimiento. Y sube el riesgo de complicaciones. Tienes razón. Eso es algo reconocido. La trombólisis puede fragmentar el coágulo. Aunque no sé cuál es el efecto total. No es peor, porque ningún estudio. Cuando se administra terapia 4. Antes de la terapia endovascular. Se han observado peores resultados. Tampoco han mostrado siempre mejores resultados. Especialmente si la terapia 4 se administra poco antes del procedimiento endovascular. La verdad, cuando los pacientes están en urgencias. Y el equipo de endovascular ya está listo para llevarlo. Prefiero omitir la terapia 4. Si sé que irán directo a la endovascular. Pero no pienso que la terapia 4 sea perjudicial. Y el paciente que les mostré. Si hubieran decidido trasladar al paciente la escala NIH en esta paciente de 96 años. A las 24 horas. Solo era 2, aunque el coágulo migró. El resultado fue mucho mejor que si se hubiera quedado cerca del inicio. Pero es una duda válida. Pero no considero que administrar 4 antes de IA sea perjudicial. Jim, Paul de Reino Unido hizo una pregunta. ¿Lo puedes ver ahí? No lo veo. Vale, se refiere a la pregunta sobre retratamiento con trombólisis. ¿Cómo han hablado de eso? ¿Qué tan seguro se siente acerca de cuán pronto podría volver a trombolizar a un paciente? ¿Después de un ictus recurrente? Sí. La verdad, usaría lo mismo. Creo que usaría el mismo criterio, ¿no? No lo sabemos, ¿verdad? Porque aún no tratamos pacientes. Normalmente, ocurre dentro de 3 meses del ictus anterior. Porque eso está desaconsejado en las guías. No dudo si el TAC lo permite. Si no hay edema, ni sangrado. Ya tratamos pacientes con 2 dosis. En infartos lacunares o subcorticales. Sean, quizá lo recuerdes. Todos conocemos casos con síntomas subcorticales fluctuantes. A veces llegaban pacientes con infarto subcortical y hemiparesia. Se les da trombolíticos. A veces mejoran por los trombolíticos, a veces no. 12 horas después, la hemiparesia vuelve a aparecer. He tratado 1 o 2 casos como esos. Después de repetir la tomografía y administrar la segunda dosis. No estoy seguro de que haya servido. Pero tampoco les perjudicó. Con un ictus confirmado, sería cauteloso al tratar. En las 2 o 3 primeras semanas. Sin importar la situación. Quizás sea seguro si es un ictus subcortical. Sin inflamación. Como saben, todo esto está cambiando. Se pueden comenzar anticoagulantes antes en estos pacientes. Los estamos administrando cada vez antes. Sabemos que podemos recanalizar la arteria. Haciendo una endarterectomía carotídea en pacientes. Después de un ictus, dentro de las 2 primeras semanas. Y eso se puede hacer de forma segura. Quizá podamos usar trombolíticos antes de los 3 meses. Eso podría estudiarse también. No conozco estudios que lo estén probando. Surge una pregunta. Alberto lo acaba de preguntar. ¿A cuántos pacientes de la unidad móvil se les hace una angiotac? Por ahora, a ninguno. Estamos cambiando el inyector. Eso es un problema. Me gustaría poder hacerlas. En nuestra experiencia.
Aproximadamente la mitad. Si sospechamos oclusión de gran vaso. Si tienen una puntuación alta en la escala NIH. O hay signos corticales. Y bajo puntaje NIH. Hacemos angio-TC porque. Y es porque. No es tanto para el triaje. Porque solo llevamos a centros especializados. Pero si trabajas en un sitio. Con centros primarios más cercanos. Sirve para el triaje. Pero sobre todo para alertar al equipo endovascular. Puede que haya una LVO clara aquí. Preparen al equipo. Los equipos endovasculares responden rápido. Y aceptan el caso. Nuestra angiotomografía no permite ver bien la bifurcación. Pero podemos ver si la arteria está abierta. Y comprobar que la carótida en el cuello esté abierta. Eso les basta a la mayoría de los intervencionistas. Para avanzar sin ver la bifurcación. Hacer la angiotomografía. ¿Cuánto demora? Tomar la angiotomografía y revisarla lleva unos 8 minutos. La verdad, eso me sorprendió. La serotonina es, ya sabes. Las imágenes salen gruesas. Pensé que no podríamos hacerlo. Creí que no podríamos predecir los LVOs. Pero nos ha ido bien identificándolos. Ahora creo que la IA nos ayudará con los MVOs. Con las oclusiones distales. Si llega a ser necesario. Si identificar un MEVO modifica nuestro manejo. El paciente iría directo a intervención endovascular. Si yo tuviera un MEVO. La mayoría querría. Repetir la angio-TC. Antes del procedimiento. Tal vez no. Ali, ¿tienes otra pregunta? Bueno, tengo una pregunta, doctor Grota. Ole. Sí, habla Ole. Sí, recuerdo. Cuando compartíamos ideas sobre cafeína y neuroprotección. Tal vez eso es lo que falta con TNK. Nunca hemos intentado eso con TNK. Bueno, creo que la neuroprotección sigue siendo importante. Con cafeína o no, sigue siendo clave. No quiero aburrirlos. Pero fue una mezcla de cafeína y etanol, que probamos en laboratorio y hasta en clínica. Pero nunca despegó. Porque no era lo bastante llamativo para conseguir fondos. Pero la cuestión es. Creo que la neuroprotección es importante. Pero tras años en el área. Considero que reperfundir bien rinde más. Y es ahí donde pienso. Que usar las estrategias que mencioné. Es en lo que apostaría. Donde centrar los esfuerzos. Pero creo que buscar enfoques imaginativos. Para nuevas estrategias neuroprotectoras. Para quienes reciben reperfusión sería útil. Aunque intenté explicar esto. En la última reunión de STAIR. No creo que lo haya explicado bien. Pero lo interesante de los estudios con grandes infartos. Es que. Muchos mejoran aunque ya tenían infartos. Y fueron reperfundidos. Aunque parecía que tenían. Ya sabes, lesiones bastante grandes. Entender por qué sucede eso. Creo que esto podría ser clave para la neuroprotección. Creo que quizá. Esto sea algo endotelial, a nivel microcirculatorio. Y que no se detecta en la tomografía convencional. Allí hay infartos grandes. Pero si mejoramos la microcirculación, podemos mejorar el riego del endotelio. Y así preservar el endotelio y quizá el flujo colateral. No estoy seguro, pero creo que la pared vascular. Si tuviera que elegir qué proteger, la pared vascular sería lo más sencillo. Sé que el medicamento alcanza la pared del vaso con mayor facilidad que llegar a una neurona isquémica comprometida. Creo que esto lo hemos descuidado. El área debería centrarse en proteger el endotelio.
O quizá la estimulación magnética transcraneal podría. Ya sabes. Activar el tejido. Especialmente en oclusiones distales y no de gran vaso. Y también volvemos a la trombólisis y el ultrasonido. Creo que aún hay mucho margen para nuevas estrategias. Sin duda. Para quienes recién empiezan en esto. Sé que esto lo oyen siempre. Pero usen su creatividad. Hay muchísimas oportunidades. Aunque ya logramos buenos resultados en algunos casos. Como ya he repetido varias veces. Podemos mejorar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y sus preguntas. Qué gusto ver y escuchar a viejos amigos aquí. Gracias, Jim. Gran charla. Gracias. Gracias a todos.